Hemos hablado en los últimos días, en las últimas semanas, sobre la situación de inseguridad que registra el país, los hechos de alto impacto. Le hemos dado crónica de levantones, de asesinatos, de desapariciones, en fin, de feminicidios, híjole, de asaltos carreteros, es decir, inseguridad por donde usted quiera ver este asunto. Y para hablar de ello, le agradezco mucho nos tome la comunicación a Doria Vélez. Ella es directora de investigación de la organización Observatorio Nacional Ciudadano, porque esta semana Observatorio Ciudadano recién publicó un reporte llamado textualmente Final del sexenio, el fracaso en seguridad. Doria, gracias por contestarnos. Buena tarde. Al contrario, un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Qué podrías decirnos, qué primer comentario podrías regalarnos, Doria, de este reporte que ha presentado Observatorio Nacional Ciudadano? Una de las cuestiones que dimos a conocer a raíz de este informe es que los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a todas luces muestran que no se va a conseguir nada de lo que prometió el actual presidente. Y aquí principalmente se debe a dos factores. Primero, como bien lo señalamos hace algunos años cuando comenzamos a analizar las propuestas que tenía desde que era un candidato y después cuando fue electo presidente, hay una ambigüedad total en las metas que establece. A partir de ello, es muy fácil decir que se alcanzaron ciertas métricas que se tenían pensadas, que se presentaron resultados positivos. Sin embargo, a la luz de la información pública no es posible establecer eso y menos con los indicadores que ellos establecieron. Y adicionalmente, en algunos casos en los cuales sí podríamos hablar quizás de disminuciones, como es el caso de los feminicidios o los homicidios dolosos de mujeres, ahí se comienza a ver un comportamiento un tanto atípico de otras series delictivas, lo cual nos hace plantear como una hipótesis que puede haber un manejo bastante desafortunado sobre la información en materia de seguridad pública. Aquí, por ejemplo, algo que se comienza a apreciar es que desde que comenzaron a disminuir los homicidios y homicidios dolosos de mujeres, se comienza a ver un repunte de los homicidios culposos de mujeres, lo cual es bastante raro porque es una serie que suele Sí, comportarse siempre de la misma manera y con un comportamiento muy similar a digamos la de lesiones dolosas de mujeres. que tiene que ver con la forma en la que las fiscalías están clasificando los asesinatos de mujeres. Así es. Y eso es bastante desafortunado porque al final de la administración federal pasada se hizo todo un cambio en la metodología de reporte de incidencia delictiva Sí, con la finalidad de que pudiera mejorar el registro de la incidencia delictiva. Y lo que vemos es que pues sí ha habido un deterioro de la calidad de la información porque estos comportamientos atípicos de serie no suceden solo con este delito. También vemos que sucede con algunos ilícitos que están en las categorías de otros delitos contra la libertad, otros delitos patrimoniales, vaya, justo en esas categorías en las cuales sí. no se suele prestar tanto atención, pero porque finalmente se encuentran fuera ya sea de las categorías de robos o de secuestros o de los Hay, propios homicidios dolosos. hay un delito, una situación, Doria, que al día de hoy a los gobiernos se les ha dificultado cuantificarlo, las desapariciones forzadas, que ojo, las desapariciones forzadas no es un asunto de este sexenio, no. Lo que ha ocurrido en los últimos años, quizás antes de este sexenio, es que se ha empezado a intentar contabilizar cuántas personas desaparecen y han habido bases de datos que las actualizan, las acaban de actualizar hace un tiempo. Es decir, Doria, todavía la desaparición forzada no podemos saber qué pasa realmente porque no se cuantifica. Sí, en el caso de la desaparición forzada involuntaria es algo bastante lamentable porque comenzó a haber ciertos intentos de registrar este ilícito desde finales de la administración de Calderón, cuando fue la administración de Peña Nieto, y nosotros documentamos todas las fallas que había en cuanto a ese registro, porque se consideraba la desaparición bastante vinculada a un ilícito y no tanto como la condición en la cual la persona se encontraba. Y actualmente, durante esta administración federal, lo que se hizo fue tratar de terminar, o sea, de tachar todo lo que se había hecho en las administraciones federales pasadas, comenzar de cero y se realizó un registro en el cual
nunca se dio toda la información Sí, sobre cómo estaba construido técnicamente. Es un registro que realmente no sirve para la búsqueda y es un registro sobre el cual los familiares de personas desaparecidas incluso desde un inicio tuvieron bastantes dudas. Ese escenario se torna aún peor a raíz del anuncio de la generación del sí. censo, del cual habló el presidente, en el cual pues pareciera que hay un intento de desaparecer por tercera vez a las víctimas, lo cual es bastante desafortunado si tomamos en consideración que es un problema histórico, que el Estado mexicano tiene ciertas obligaciones debido a la ley general que existe en la materia y también debido pues, a lo que ha sido señalado Sí. internacionalmente por organismos en materia de derechos humanos. Estoy platicando con Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, sobre el reporte final del sexenio El fracaso en seguridad. Doria, ¿qué hay de los delitos patrimoniales, los que afectan directamente el bolsillo de las y los mexicanos? Pues ahí también algo que logramos señalar es que se encuentran en niveles bastante elevados. Aquí una de las cuestiones que sobresale es que el ilícito de fraude presentó un incremento histórico, lo cual no se había visto antes. Eso comenzó a Sí. suceder a raíz de la pandemia. Y también otro de los ilícitos sobre Perdón, los Doria, que ¿fraude y extorsión no es lo mismo? no, justo el fraude es aquel en el cual hay como un engaño. Entonces, algunas Sí, fiscalías podrían catalogar como fraude, a lo mejor cuando realizan una llamada telefónica, quizá a nombre de una institución bancaria, sí. y pues intentan robar tu información o hacer que justo incurras en algún pago, o quizá también vía electrónica. Ahí es el problema de cómo están registrando las fiscalías estos ilícitos. Una de las cuestiones que el observatorio encontró en otra de sus investigaciones es que la extorsión es un ilícito que las instituciones de procuración de Sí. justicia tienen problemas en el registro, porque algunos casos de extorsión los reportan como extorsión, otros como fraudes, otros como amenazas. Entonces, si consideramos que está sucediendo esto de la mano de la cifra negra que tiene este ilícito, realmente no sabemos cuál es el nivel de incidencia y prevalencia de la extorsión en el país. Y eso es bastante grave porque vemos que está afectando este delito en la mayor parte del país al grado de que está Sí. afectando el funcionamiento de las pymes, de que hay zonas en las cuales pues los comerciantes no pueden vender determinado tipo de mercancías porque no se los permite determinado grupo Sí. criminal, entre otras problemáticas. Incluso ya escuchábamos recientemente testimonios en el Estado de México, en Texcapilla, en Texcaltitlán, de los pobladores que decían que literal les cobran hasta por armar una pachanga, una fiesta, una reunión. Por cierto, Doria, si me permites, rápidamente comento, hoy sábado, 50 personas fueron detenidas tras un operativo para combatir las extorsiones en las inmediaciones de la central de autobuses de Toluca, en el Estado de México, de lo que estamos hablando. 50 detenidos presuntamente relacionados con extorsiones ahí en el Estado de México, una situación que a lo largo de los últimos días pues ha sido nota. Doria, Observatorio Ciudadano siempre señala, pero también siempre propone. ¿Qué proponen en este reporte? Pues aquí las propuestas van sobre todo vinculadas al próximo proceso electoral, porque nosotros hemos documentado cuáles son las propuestas que llegan a tener los candidatos a gobernadores y a presidentes en esta materia. Entonces, de entrada, pues una de las cuestiones que siempre señalamos es que es necesario aprender de los errores del pasado, ¿no? Aquí creo que ya desde hace varias décadas hemos tenido varios errores en cuestiones de política pública en materia de seguridad, de los cuales podemos aprender. También adicionalmente, pues no abandonar la visión programática ni técnica que tiene la materia, que es algo que se hizo durante esta administración. Justo por eso es la poca claridad que hay en cuanto a los indicadores de metas a alcanzar. Adicionalmente, pues es necesario considerar todo aquello que está predispuesto en las leyes Sí. generales para hacer lo necesario para crear las instituciones que se requieren, que eso es fundamental en el caso de las desapariciones forzadas e involuntarias, Instituciones tener un que, verdadero. perdón Doria, instituciones que se han creado y que no terminan por funcionar porque instituciones ha habido varias. Efectivamente, aquí creo que lo que más llama la atención es lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Búsqueda, que esa se crea por ley, que inicialmente hubo un esfuerzo por fortalecerla y que lo que hemos visto durante los últimos meses, durante el actual gobierno federal, es
al contrario, ¿no? Un esfuerzo para debilitarla, y eso se traduce en que de nuevo comienza a haber retrocesos en las búsquedas de las personas desaparecidas. Doria, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos el análisis de este reporte, de este documento que de verdad pues es muy valioso, y sobre todo, insisto, que a partir de los señalamientos pues han venido las propuestas. Doria, muchísimas gracias. Al contrario.